La filosofía clásica griega, una de las piedras angulares del pensamiento occidental, se desarrolló en un contexto histórico y cultural de inmensa riqueza. Surgida en las costas del mar Egeo, en una región que abarcaba desde las ciudades-estado de la Grecia continental hasta las colonias dispersas por el Mediterráneo, transformó la comprensión humana del mundo y su lugar en él, sentando las bases para disciplinas tan diversas como la ética, la lógica, la política y la ciencia. Para entender el surgimiento de la filosofía en Grecia, es esencial conocer el contexto geográfico y social en el que floreció. La Grecia antigua no era un estado unificado, sino un mosaico de ciudades-estado independientes, conocidas como polis. Las dos polis más influyentes fueron Atenas y Esparta. Atenas, cuna de la democracia, era un centro cultural y académico, mientras que Esparta se destacaba por su estructura militar y su énfasis en la disciplina y el honor. Antes del pensamiento filosófico, la vida intelectual y espiritual de los griegos estaba dominada por los mitos y las prácticas religiosas. Los mitos, historias sobre dioses y héroes, explicaban fenómenos naturales, eventos históricos y valores culturales, transmitidos de generación en generación y formando la base de la religión y la moralidad griega. La transición del mito al logos marca el nacimiento de la filosofía. Mientras los mitos ofrecían explicaciones sobrenaturales, los primeros filósofos buscaron respuestas racionales y sistemáticas. Este cambio gradual reflejaba una evolución en el pensamiento griego que buscaba comprender el cosmos a través de la razón y la observación. Los filósofos presocráticos, que vivieron antes de Sócrates, iniciaron una revolución intelectual al desafiar las explicaciones míticas del mundo y buscar principios racionales y universales. Los presocráticos no solo se preocupaban por entender el universo, sino también por encontrar un principio subyacente que explicara su origen y funcionamiento. Este cambio de una visión mítica a una racional se conoce como la transición del mito al logos. Los presocráticos se preguntaron por el arché, o principio fundamental del cosmos, buscando respuestas en elementos naturales y conceptos abstractos. La filosofía presocrática representa un periodo de intensa exploración intelectual que sentó las bases para toda la filosofía occidental. Estos primeros pensadores no solo buscaron entender el universo mediante principios racionales, sino que también establecieron un marco para la investigación científica y filosófica que sigue siendo relevante hoy en día. La Grecia del siglo VI a.C. era un mosaico de ciudades-estado, cada una con su propio carácter, tradiciones y formas de gobierno. Atenas, Esparta, Corinto y muchas otras polis eran entidades políticas independientes que competían y colaboraban en diversos ámbitos, desde la guerra hasta el comercio y la cultura. En este contexto vibrante y diversificado, donde la vida pública y privada se entrelazaban de maneras complejas, surgieron los primeros pensadores que comenzaron a buscar explicaciones del mundo no a través de los mitos y las leyendas tradicionales, sino mediante principios racionales y observaciones sistemáticas. Estos pioneros del pensamiento se apartaron de las narrativas míticas que atribuían los fenómenos naturales a la voluntad de los dioses y se dedicaron a investigar el arché, el principio primordial o sustancia básica del cosmos. Tales de Mileto, por ejemplo, propuso que el agua era el origen de todas las cosas, mientras que Anaxímenes consideraba que era el aire, y Heráclito pensaba en el fuego como el elemento fundamental. Estas especulaciones no solo reflejaban un intento de comprender el mundo natural, sino que también introducían un enfoque metodológico que valoraba la razón y la evidencia por encima de la tradición y la superstición.
Las preguntas e ideas de estos primeros filósofos presocráticos no solo marcaron el comienzo de una nueva manera de pensar, sino que sentaron las bases de lo que más tarde se conocería como filosofía y ciencia. Sus investigaciones abarcaron una amplia gama de temas, desde la naturaleza del ser y la realidad hasta la estructura del universo y los principios del cambio y la permanencia. Entre los primeros y más influyentes de estos pensadores se encontraba Tales de Mileto. Su discípulo, Anaximandro, propuso el apeiron, lo indefinido e infinito, como el origen de todo. Y Anaxímenes, buscando una explicación más tangible, sugirió que el aire era la sustancia primaria del cosmos. Estos filósofos de Mileto no solo cuestionaron las narrativas míticas, sino que también establecieron las primeras teorías cosmológicas basadas en la observación y la razón. En las costas de Asia Menor, la ciudad de Mileto se convirtió en el crisol de una revolución intelectual que cambiaría para siempre la manera en que los seres humanos entienden el mundo que les rodea. Esta vibrante ciudad, estratégicamente situada en la región que hoy conocemos como Turquía, fue el hogar de Tales de Mileto, quien es ampliamente considerado el primer filósofo de Occidente. Observando la importancia del agua en la vida y en el entorno natural, dedujo que este elemento debía ser el primordial en el cosmos, el origen de toda la existencia. Esta concepción no solo introdujo una nueva manera de pensar sobre la naturaleza, sino que también marcó el inicio de un enfoque racional y sistemático para entender el universo, alejándose de las explicaciones míticas y religiosas que predominaban hasta entonces. Tales de Mileto no se limitó únicamente a la filosofía, también fue un pionero en las matemáticas y la astronomía. Se le atribuyen varios descubrimientos geométricos fundamentales, como la famosa demostración de que un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo. Además, es conocido por haber predicho un eclipse solar, un logro impresionante que destaca su capacidad para aplicar el razonamiento lógico y la observación empírica a la comprensión de los fenómenos celestiales. Este evento, en particular, subraya la transición del pensamiento mítico al racional, demostrando que los seres humanos podían prever y explicar eventos naturales a través del estudio y la lógica. Su enfoque pionero sentó las bases para futuras generaciones de filósofos, matemáticos y científicos, que continuarían desarrollando y refinando el conocimiento humano a lo largo de los siglos. Tales de Mileto es, por lo tanto, no solo un nombre en la historia, sino una figura central en el nacimiento del pensamiento crítico y la metodología científica que forman los cimientos de la civilización occidental. Anaximandro, discípulo de Tales, llevó la especulación cosmológica un paso más allá al proponer el apeiron como el principio fundamental del universo. A diferencia de su maestro, que había sugerido el agua como el origen de todas las cosas, introdujo el concepto de lo indefinido e infinito, una idea que no se limitaba a ningún elemento tangible, sino que abarcaba una realidad mucho más abstracta y metafísica. Según él, el apeiron es eterno y contiene en sí mismo todas las oposiciones que dan lugar a la diversidad del mundo. Esta visión reflejaba una comprensión profunda y compleja de la realidad, alejándose de los elementos tangibles hacia conceptos más metafísicos. El apeiron, en la concepción de Anaximandro, es una sustancia primordial sin límites, indefinida e indeterminada, que abarca todo el cosmos. No es agua, ni aire, ni ningún otro elemento concreto, sino algo más fundamental y universal. Esta sustancia eterna es la fuente de todo lo que existe y en ella se originan todas las cosas antes de regresar a ella.
La idea de lo infinito era revolucionaria en su época, pues sugería un principio subyacente que trasciende los fenómenos visibles y materiales, introduciendo un nivel de abstracción que iba más allá de las propuestas de Tales y otros pensadores contemporáneos. Anaximandro también desarrolló una cosmología en la que la Tierra flotaba libremente en el centro del universo, sin necesidad de un soporte físico. Esta idea fue igualmente revolucionaria y mostró su capacidad para pensar más allá de las concepciones tradicionales. En lugar de imaginar la Tierra sostenida por agua, como lo había sugerido su maestro, o por cualquier otro elemento, propuso que la Tierra se mantenía en equilibrio debido a su equidistancia de todas las cosas. Anaximandro no se limitó a la especulación filosófica. También hizo importantes contribuciones en otros campos del conocimiento, como la geografía y la astronomía. Se le atribuye la creación de uno de los primeros mapas del mundo conocido, una representación innovadora que ayudó a avanzar la comprensión de la geografía en su tiempo. Este mapa no solo mostraba la disposición de la tierra y el mar, sino que también reflejaba su concepción de un mundo ordenado y comprensible a través de la razón. En astronomía, fue pionero en la descripción de los cuerpos celestes y su movimiento. Propuso que las estrellas y los planetas eran anillos de fuego envueltos en aire, visibles a través de orificios. Esta idea, aunque primitiva comparada con los estándares modernos, mostraba una tentativa de explicar los fenómenos celestiales de manera racional y sistemática. Su enfoque anticipaba el método científico al basarse en observaciones y buscar explicaciones naturales para los fenómenos observados, en lugar de recurrir a explicaciones mitológicas. Las teorías de Anaximandro también incluían ideas sobre la formación de la vida y la evolución de los seres vivos. Sugirió que los primeros seres vivos se desarrollaron en el ambiente húmedo, adaptándose gradualmente a las condiciones terrestres. Su visión cosmológica, con la Tierra flotando libremente en el centro del universo, desafió las concepciones tradicionales y sentó las bases para una comprensión más dinámica y equilibrada del cosmos. Esta idea, aunque eventualmente superada por teorías más avanzadas, mostró una capacidad notable para pensar de manera innovadora y crítica, cuestionando las suposiciones existentes y proponiendo nuevas maneras de entender el universo. Anaxímenes de Mileto, un destacado filósofo presocrático, fue contemporáneo de Anaximandro y posiblemente su discípulo. Mientras que Anaximandro había propuesto el concepto abstracto del apeiron como el principio fundamental del universo, Anaxímenes buscó esta esencia primordial en un elemento tangible, el aire. Según él, el aire es el arché, el principio original de todas las cosas, porque tiene la capacidad de transformarse en otras sustancias mediante los procesos de condensación y rarefacción. Esta teoría permitía explicar cómo el aire, al densificarse, se convierte en agua y tierra, y al rarificarse, se convierte en fuego. La elección del aire por parte de Anaxímenes no fue arbitraria. Observó que el aire es esencial para la vida y omnipresente en la naturaleza, influyendo en una amplia gama de fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando el aire se comprime, se vuelve viento, y cuando se condensa aún más, puede transformarse en agua y posteriormente en tierra. En contraste, cuando el aire se expande y se rarifica, se convierte en fuego. Esta teoría de la transformación continua de los elementos naturales refleja una comprensión dinámica y procesual del cosmos, en la que todo está en constante cambio y evolución. Su influencia se extendió a lo largo de la historia de la filosofía y la ciencia. Sus ideas sobre el aire y la transformación de los elementos fueron discutidas y debatidas por filósofos posteriores, como Heráclito y Empédocles, quienes también buscaron entender el principio subyacente de la naturaleza.
Además, su enfoque en la observación empírica y la explicación racional de los fenómenos naturales sentó las bases para el método científico que se desarrollaría siglos después. Anaxímenes y los filósofos de Mileto abrieron el camino para la exploración racional del cosmos, sentando las bases para futuras investigaciones científicas y filosóficas. Su enfoque en la naturaleza y los procesos de cambio en el mundo natural estableció un modelo para el pensamiento crítico y la búsqueda del conocimiento basado en la observación y la razón. La transición de explicaciones mitológicas a racionales representada por estos primeros filósofos griegos marcó el inicio de una tradición intelectual que valoraba la evidencia y la lógica, principios que siguen siendo fundamentales en la ciencia y la filosofía contemporáneas. El legado de Anaxímenes, al igual que el de Tales y Anaximandro, es significativo. No solo contribuyó a la comprensión de los elementos y su transformación, sino que también ayudó a establecer una perspectiva filosófica que veía el universo como un sistema ordenado y comprensible. Esta visión fomentó el desarrollo de teorías más complejas sobre la naturaleza del cosmos y la búsqueda continua de principios universales que puedan explicar la diversidad y el cambio en el mundo. Mientras los filósofos de Mileto exploraban la naturaleza de la sustancia primordial del cosmos, otros pensadores comenzaron a preguntarse sobre la naturaleza del cambio y la permanencia. Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea representan dos enfoques opuestos pero igualmente profundos sobre la realidad. Sus ideas sobre el cambio y la permanencia han tenido un impacto duradero en la filosofía occidental. Heráclito de Éfeso, conocido como el Oscuro debido a la complejidad de sus pensamientos y su estilo enigmático, nació en Éfeso, una ciudad próspera situada en la costa de Asia Menor. Según él, el fuego es el principio fundamental del cosmos porque simboliza la transformación y la impermanencia. A diferencia de los elementos tangibles como el agua o el aire, el fuego representa el proceso mismo de cambio, el dinamismo esencial del universo. En su visión, todo en el cosmos está en un estado constante de flujo y transformación. Esta perspectiva se encapsula en su célebre afirmación «todo fluye», Panta Rhei, que captura la esencia de su pensamiento. El cambio es la única constante en el universo. Heráclito postuló que la realidad es un flujo continuo, donde todas las cosas están en constante devenir. Esta idea se ilustra vívidamente en su famosa afirmación de que nadie se baña dos veces en el mismo río. Esta metáfora subraya que tanto el río como la persona están en constante cambio. El agua que fluye en el río es siempre diferente, al igual que la persona que se sumerge en él. El cambio, según él, no es solo una característica del universo, sino que es esencial para su existencia y armonía. Creía que el conflicto y la tensión entre opuestos son lo que mantiene el equilibrio y la dinámica del cosmos. Introdujo la idea de la unidad de los opuestos, sosteniendo que los contrarios son necesarios para el equilibrio y la armonía del mundo. En contraste con Heráclito, Parménides de Elea presentó una visión radicalmente diferente de la realidad, argumentando que el cambio es una ilusión y que la verdadera naturaleza del ser es una e inmutable. Nacido en Elea, una colonia griega en el sur de Italia, Parménides es uno de los filósofos más importantes de la escuela eleática. Según Parménides, solo el ser es y el no ser no es posible. Esta afirmación es fundamental en su filosofía y se basa en la lógica y la necesidad de coherencia en el pensamiento. Parménides sostenía que el ser es eterno, indivisible y homogéneo. Para él, cualquier forma de devenir, cambio o multiplicidad es imposible, ya que implicaría la existencia del no ser, algo que consideraba un concepto incoherente y contradictorio. Su argumento es que pensar o hablar sobre el no ser es imposible, ya que el no ser no tiene existencia ni realidad.
De esta manera, todo lo que existe debe ser un continuo, indivisible y permanente. Esta perspectiva desafió directamente las concepciones tradicionales del cambio y la transformación que habían sido defendidas por filósofos como Heráclito. La obra de Parménides, escrita en verso, es uno de los textos filosóficos más antiguos y se ha conservado en fragmentos. En su poema describe un viaje místico en el que es llevado por una diosa que le revela la verdad sobre el ser. La estructura y el lenguaje alegórico del poema subrayan la profundidad y la seriedad de su mensaje filosófico. La obra se divide en dos partes, el camino de la verdad y el camino de la opinión. En el camino de la verdad, Parménides expone su visión del ser como eterno e inmutable. En el camino de la opinión, describe las creencias erróneas de los mortales, que se basan en la percepción y la experiencia sensorial, las cuales considera engañosas. La insistencia de Parménides en la inmovilidad y la permanencia del ser llevó a una nueva forma de entender la realidad, basada en la razón pura y la lógica. Parménides influyó profundamente a filósofos posteriores, incluyendo a su discípulo Zenón de Elea. Zenón es conocido por sus paradojas, que desarrolló para defender las tesis de su maestro y demostrar la imposibilidad del movimiento y la multiplicidad. Las paradojas de Zenón, como la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, buscan mostrar que el movimiento y el cambio son ilusorios y que la única realidad verdadera es la inmovilidad y la unidad del ser. Estas paradojas tuvieron un impacto significativo en el pensamiento filosófico y científico, desafiando a otros filósofos a reconsiderar sus nociones sobre el espacio, el tiempo y el movimiento. La influencia de Parménides se extendió más allá de la escuela eleática y tuvo un impacto duradero en la filosofía occidental. Su enfoque en la lógica y la coherencia interna del pensamiento influyó en Platón, quien dedicó uno de sus diálogos, el Parménides, a discutir las ideas del filósofo eleático. En este diálogo, explora y critica las teorías de Parménides, al tiempo que reconoce la importancia de sus contribuciones al desarrollo del pensamiento filosófico. La distinción entre el mundo de las ideas inmutables y el mundo sensible cambiante en la filosofía de Platón puede verse como una respuesta a la doctrina de Parménides. Además, la filosofía de Parménides también dejó una marca en la tradición filosófica posterior, incluyendo a Aristóteles, quien abordó las cuestiones planteadas por Parménides en su Metafísica. Aristóteles criticó la negación del cambio y la multiplicidad por parte de Parménides, pero también reconoció la necesidad de una explicación coherente del ser y la existencia. La obra de Parménides sentó las bases para muchas de las discusiones filosóficas posteriores sobre la naturaleza de la realidad, el ser y el conocimiento. Tras explorar las contribuciones de los filósofos presocráticos, cuya búsqueda se centraba principalmente en entender el cosmos, la naturaleza y los principios fundamentales de la realidad, nos adentramos ahora en una nueva etapa de la filosofía griega, la era socrática. Con la llegada de Sócrates, la filosofía experimentó un cambio radical. A diferencia de los presocráticos, que se centraban en el estudio de la naturaleza y los principios cosmológicos, Sócrates trasladó el foco al ser humano y la vida ética. Su interés principal radicaba en cuestiones morales y epistemológicas, buscando respuestas sobre la virtud, la justicia, el conocimiento y la verdad. Sócrates no dejó escritos, pero su impacto ha perdurado gracias a sus discípulos, especialmente Platón y Jenofonte. Su metodología, conocida como el método socrático o dialéctico, se basaba en la indagación y el diálogo crítico, estimulando a sus interlocutores a reflexionar profundamente y examinar sus propias creencias. Este enfoque transformó la filosofía en una disciplina más introspectiva y ética,
sentando las bases para futuras investigaciones sobre el conocimiento, la moralidad y la existencia humana. Este cambio de perspectiva nos lleva de los presocráticos, que intentaban descifrar el orden del cosmos, a Sócrates, quien buscaba entender el orden del alma humana y la sociedad. Así se inicia una filosofía más humanista que continúa desarrollándose con Platón y Aristóteles, influyendo en el pensamiento occidental durante milenios. Nacido en Atenas en el 470 a.C., Sócrates vivió en una época de gran agitación política y cultural, marcada por la guerra del Peloponeso y las tensiones en la democracia ateniense. Hijo de un escultor llamado Sofronisco y una partera llamada Fenarete, adoptó un estilo de vida simple y austero, dedicándose plenamente a la búsqueda del conocimiento y la verdad, en contraste con la riqueza y opulencia de muchos de sus contemporáneos. A diferencia de los sofistas, que cobraban por sus enseñanzas y se centraban en la persuasión, Sócrates enseñaba de manera gratuita, buscando la verdad a través del diálogo y la discusión. Su método consistía en hacer preguntas incisivas para que sus interlocutores llegaran a conclusiones por sí mismos, fomentando el pensamiento crítico y la autorreflexión. La figura de Sócrates es central en la historia de la filosofía occidental. Su enfoque en la ética y el autoconocimiento, junto con su método dialéctico, revolucionó la forma de enseñar y aprender filosofía, estableciendo un legado que perdura hasta nuestros días. Sócrates era conocido por su aspecto descuidado, andando descalzo y vistiendo siempre la misma túnica, y por su tendencia a cuestionar todo, desafiando las creencias establecidas y provocando a menudo la ira de sus conciudadanos. Este hábito de interrogar a todos, desde políticos hasta artesanos, lo hizo impopular entre los poderosos de la ciudad. Sin embargo, también ganó muchos seguidores, entre ellos el joven Platón, quien más tarde se convertiría en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Su dedicación a la búsqueda de la verdad y su compromiso con sus principios le llevaron a ser juzgado y condenado a muerte en el 399 a.C. Fue acusado de corromper a la juventud de Atenas y de impiedad, es decir, de no respetar a los dioses de la ciudad y de introducir nuevas deidades. Durante su juicio, descrito detalladamente por Platón en Apología de Sócrates, defendió su vida y su misión filosófica con valentía y elocuencia, pero fue condenado por una estrecha mayoría. A pesar de tener la oportunidad de escapar, aceptó su destino con serenidad, argumentando que un verdadero filósofo no debe temer a la muerte. Bebió cicuta, un veneno mortal, y falleció rodeado de sus amigos y discípulos. Su muerte se convirtió en un acto de martirio por la filosofía y la libertad de pensamiento, dejando un legado perdurable en la historia de la filosofía. La influencia de Sócrates se extendió a través de sus discípulos, especialmente Platón, quien documentó muchas de las enseñanzas y métodos de Sócrates en sus diálogos. Platón fundó la Academia, una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental, perpetuando las ideas socráticas y desarrollándolas aún más. A través de Platón y sus propios discípulos, como Aristóteles, las enseñanzas de Sócrates han perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en innumerables pensadores y configurando los fundamentos de la filosofía occidental. El método socrático, también conocido como la mayéutica, es una técnica pedagógica y filosófica que ha ejercido una influencia perdurable en la historia del pensamiento occidental. Desarrollado por Sócrates, este método se basa en el diálogo y la reflexión crítica para alcanzar el conocimiento. El enfoque se fundamentaba en la convicción de Sócrates de que el conocimiento verdadero solo podía alcanzarse a través del autoconocimiento y la introspección. Su famosa máxima, «Conócete a ti mismo», subraya la importancia de la autoexploración y el entendimiento personal como pilares del conocimiento genuino.
El método socrático se desarrollaba típicamente a través de una serie de etapas que comenzaban con la formulación de una pregunta inicial. Sócrates planteaba preguntas aparentemente sencillas sobre conceptos importantes como ¿qué es la justicia? O ¿qué es la virtud? Estas preguntas no eran triviales, sino cuidadosamente diseñadas para abrir un espacio de reflexión profunda. Una vez que el interlocutor respondía, Sócrates examinaba la respuesta mediante preguntas adicionales, destacando inconsistencias o contradicciones en el razonamiento del interlocutor. Este proceso, conocido como elocución, tenía como objetivo revelar las falacias o debilidades en las respuestas dadas, llevando a menudo al interlocutor a un estado de aporía, una condición de perplejidad o confusión donde reconocía la insuficiencia de su conocimiento previo. La aporía no era vista como un fin en sí mismo, sino como un punto de partida para una reflexión más profunda y fundamentada. Tras llevar al interlocutor a un estado de aporía, Sócrates procedía a la fase de reconstrucción. En este proceso, ayudaba al interlocutor a reconsiderar sus ideas y a formular una comprensión más coherente y precisa del tema en cuestión. A través de esta dialéctica, Sócrates no imponía su propia visión, sino que guiaba a los otros a descubrir la verdad por sí mismos. Este enfoque fomentaba el pensamiento crítico, alentando a los individuos a cuestionar sus creencias recibidas y a examinar la validez de sus propios pensamientos. De esta manera, el método socrático promovía no solo el conocimiento, sino también el autoconocimiento. Para Sócrates, la confusión conceptual era una barrera para el conocimiento verdadero, y solo a través de la clarificación rigurosa podía alcanzarse una comprensión genuina. La relevancia del método socrático se extiende más allá de su tiempo y lugar, habiendo influido profundamente en la educación y la filosofía occidental. Su énfasis en el diálogo y la crítica constructiva es fundamental en muchas disciplinas académicas y profesionales. En la educación moderna, el método socrático se utiliza para fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje activo. Los estudiantes son alentados a cuestionar, analizar y reflexionar sobre lo que aprenden, desarrollando habilidades esenciales para su desarrollo intelectual y profesional. En filosofía, el método socrático ha sido una herramienta esencial para el desarrollo de la ética y la epistemología. No es simplemente una técnica pedagógica, sino una forma de vida filosófica que invita a una constante búsqueda de la verdad y la mejora personal. Al enfatizar la importancia del cuestionamiento y la introspección, Sócrates legó a la humanidad una metodología crucial para el desarrollo intelectual y moral. Con su enfoque en el diálogo, la reflexión crítica y el autoconocimiento, sigue inspirando a generaciones de estudiantes, académicos y filósofos en su búsqueda de la verdad y la sabiduría. La ética de Sócrates se basa en la idea de que la virtud es conocimiento. Según Sócrates, nadie hace el mal voluntariamente. El mal surge de la ignorancia. Si una persona conoce lo que es verdaderamente bueno, actuará en consecuencia. Por tanto, la educación y el conocimiento son esenciales para la vida ética. Sócrates también sostenía que la vida no examinada no merece ser vivida. Este principio subraya la importancia del autoconocimiento y la reflexión continua sobre nuestras acciones y motivaciones. A través de su método dialéctico, Sócrates animaba a sus interlocutores a cuestionar sus propias creencias y a buscar una comprensión más profunda de la virtud y la justicia. Platón, discípulo de Sócrates, es una de las figuras más influyentes en la historia de la filosofía. Nacido en Atenas alrededor del 428 a.C., fundó la Academia, una de las primeras instituciones educativas del mundo occidental. Este centro se convirtió en vital para el desarrollo del pensamiento filosófico y científico durante siglos.
La influencia de Sócrates en él fue profunda y duradera, reflejándose en muchos de sus diálogos, donde Sócrates es a menudo el protagonista principal. Estos diálogos exploran una amplia gama de temas filosóficos, desde la ética y la política hasta la metafísica y la epistemología. Sin embargo, la contribución más significativa de Platón es su teoría de las ideas. La teoría de las ideas, o teoría de las formas, es el núcleo del pensamiento platónico. Sostiene que el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos es solo una copia imperfecta de una realidad más elevada y perfecta que existe en un plano inmaterial e inteligible. Según él, las ideas o formas son entidades abstractas, eternas e inmutables que representan la esencia verdadera de todas las cosas. Por ejemplo, los múltiples caballos que vemos en el mundo sensible son manifestaciones imperfectas de la idea de caballo, que existe en un reino trascendental y es la encarnación perfecta de lo que significa ser un caballo. Platón introduce esta teoría en varios diálogos, siendo uno de los más famosos La República, donde utiliza la alegoría de la caverna para ilustrar su visión metafísica. En esta alegoría describe a unos prisioneros encadenados en el fondo de una caverna, que solo pueden ver sombras proyectadas en la pared por objetos que pasan frente a un fuego. Estos prisioneros toman las sombras por la realidad, sin darse cuenta de que existe un mundo exterior mucho más real y luminoso. La liberación de uno de los prisioneros y su ascenso hacia el mundo exterior simboliza el proceso de conocimiento filosófico, donde el filósofo, mediante la razón y la reflexión, se eleva desde el mundo sensible hasta la contemplación de las ideas, alcanzando así el conocimiento verdadero. La teoría de las ideas también tiene profundas implicaciones epistemológicas y éticas. Platón sostiene que el conocimiento verdadero, episteme, no se puede obtener a través de la experiencia sensorial, que solo proporciona opiniones cambiantes y relativas, doxa, sino a través de la razón y la intuición intelectual, que nos permiten comprender las ideas eternas e inmutables. Éticamente, argumenta que las ideas representan la perfección moral y estética, y que la vida buena consiste en orientar nuestra alma hacia la contemplación y la imitación de estas ideas, particularmente la idea del bien, que es la fuente de toda realidad y conocimiento. En sus diálogos tardíos, Platón desarrolla aún más su teoría, explorando la relación entre las ideas y el mundo sensible, y proponiendo una jerarquía de realidades donde las ideas superiores, como la del bien, iluminan y dan sentido a las ideas inferiores y al mundo físico. Esta jerarquía culmina en el demiurgo, una figura que en el diálogo Timeo actúa como el artífice del universo, moldeando el caos primordial de acuerdo con las ideas eternas y creando así un cosmos ordenado y racional. La influencia de la teoría de las ideas de Platón se extiende a lo largo de toda la historia de la filosofía. Desde Aristóteles, quien criticó y modificó la teoría de su maestro, hasta los neoplatónicos, que la adaptaron a su propia cosmología y teología. En la Edad Media, los filósofos cristianos, como San Agustín, reinterpretaron las ideas platónicas como pensamientos en la mente de Dios, integrándolas en la doctrina cristiana. En la filosofía moderna, las ideas de Platón han inspirado a filósofos como Immanuel Kant, quien adoptó una visión similar sobre la distinción entre el fenómeno y el noumeno, y Alfred North Whitehead, quien describió la historia de la filosofía occidental como una serie de notas al pie a Platón. La Academia de Platón continuó funcionando durante varios siglos, influenciando generaciones de pensadores y consolidando a Platón como uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental. Sus diálogos no solo son una fuente inagotable de reflexiones filosóficas, sino también obras literarias de gran belleza, que combinan rigor lógico con una prosa inspiradora.
A través de su teoría de las ideas, Platón nos invita a mirar más allá de la apariencia superficial del mundo sensible y a buscar las verdades eternas y universales que subyacen a nuestra experiencia, estableciendo así un marco conceptual que sigue siendo relevante y desafiante para los filósofos contemporáneos. La teoría de las ideas de Platón postula que el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra de una realidad más verdadera y perfecta. Según Platón, el conocimiento verdadero no puede alcanzarse a través de la percepción sensorial, sino mediante la razón y la contemplación de las ideas o formas, que son eternas e inmutables. Las ideas son los arquetipos perfectos de todas las cosas que existen en el mundo sensible. Por ejemplo, todas las sillas del mundo son meras imitaciones de la idea de la silla, que es perfecta e inmutable. Este dualismo entre el mundo sensible y el mundo de las ideas es fundamental para la filosofía platónica y tiene profundas implicaciones para la epistemología y la ontología. La alegoría ilustra el viaje del filósofo desde la ignorancia hacia el conocimiento verdadero. Al liberarse de las cadenas y salir de la caverna, el filósofo es capaz de percibir la realidad verdadera y las ideas, comprendiendo que el mundo sensible es solo una ilusión. Esta metáfora subraya la importancia de la educación filosófica y la búsqueda de la verdad. Platón creía que la filosofía debía guiar la vida política y que los gobernantes debían ser filósofos. En la República, Platón describe su visión de una sociedad ideal gobernada por reyes filósofos, quienes gracias a su conocimiento de las ideas están mejor equipados para gobernar de manera justa y eficaz. La Academia, fundada por Platón, fue una institución educativa dedicada a la enseñanza de la filosofía y las ciencias. Esta escuela desempeñó un papel crucial en la formación de futuros filósofos y líderes, y su modelo influyó en el desarrollo de las universidades en la Edad Media y el Renacimiento. Aristóteles, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, es una figura monumental en la historia de la filosofía. Nacido en Estagira, una pequeña ciudad de la región de Macedonia, en el 384 a.C., Aristóteles tuvo una influencia duradera que se extiende a numerosos campos del saber. Su padre, Nicómaco, era el médico del rey Amintas III de Macedonia, lo que permitió a Aristóteles crecer en un entorno cercano a la corte y con acceso a una educación privilegiada. A los 17 años, Aristóteles se trasladó a Atenas para unirse a la Academia de Platón, donde estudió durante aproximadamente 20 años. Durante este tiempo, desarrolló su pensamiento filosófico y científico, aunque en ocasiones discrepó con algunas de las doctrinas de su maestro, especialmente en lo referente a la teoría de las ideas. Después de la muerte de Platón, en el 347 a.C., dejó Atenas y pasó varios años en diversas ciudades del mundo griego, incluyendo Asos y Mitilene. Durante este periodo, Aristóteles continuó sus estudios y comenzó a formular sus propias teorías, alejándose cada vez más de las enseñanzas platónicas. En el 343 a.C., fue invitado por Filipo II de Macedonia para convertirse en el tutor de su hijo, Alejandro, quien más tarde sería conocido como Alejandro Magno. Aristóteles desempeñó este papel durante varios años y su influencia en Alejandro es un testimonio de la importancia de la educación filosófica y científica en la formación de líderes. En el 335 a.C., regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo abarcaba una amplia gama de disciplinas, desde la lógica y la metafísica hasta la ética, la política y las ciencias naturales.
Aristóteles y sus seguidores, conocidos como los peripatéticos, realizaron investigaciones sistemáticas y empíricas, sentando las bases de muchas disciplinas científicas modernas. En el Liceo desarrolló su método científico, que combinaba la observación empírica con el razonamiento lógico, y escribió muchas de sus obras más importantes. En lógica, Aristóteles desarrolló el silogismo y estableció las bases de la lógica con su Organón. En metafísica, propuso la teoría de la sustancia combinando materia y forma en su obra Metafísica. En ética, su Ética a Nicómaco explora la búsqueda de la virtud y el equilibrio para una vida buena, mientras que en política analiza formas de gobierno que promuevan el bien común y la vida virtuosa. Aristóteles también hizo importantes contribuciones a las ciencias naturales, como en Historia de los animales, un estudio detallado de biología y zoología. Su influencia perduró más allá de su vida, influyendo en filósofos árabes y escolásticos medievales, como Tomás de Aquino, quien integró sus ideas con la doctrina cristiana. Aristóteles murió en el 322 a.C., en Calcis, pero su legado sigue vigente. Su enfoque empírico y sistemático, su desarrollo de la lógica y su exploración de la ética y la política son fundamentales para la filosofía y las ciencias. Aristóteles, a diferencia de Platón, sostenía que las formas existen en las cosas mismas, hilemorfismo. Es considerado el fundador de la lógica formal y sus principios lógicos siguen siendo esenciales en el pensamiento moderno.